Vemos que Scott Taylor es jugador profesional del Bolton con solo 1 año. Hoy, entre otras cosas, desenterramos los bugs que rompían la economía, al delantero secreto que humillaba balones de oro, lo cual no es tan extraño si recordamos que Michael Owen ganó el balón de oro. Si te quedas hasta el final, te enseño también uno de mis libros favoritos sobre PC Fútbol con fotos inéditas. ¡Vamos, vamos, vamos, que empezamos! Para mí, PC Fútbol fue mucho más que un juego. Aprendí lo que era negociar sueldos, poner primas por objetivos, ampliar el estadio y gastar como si no hubiera un mañana. Lo de las primas solía ser un problema porque luego al comenzar la nueva temporada solía empezar con menos de 5 duros. Y todo con Michael Robinson dándome la bienvenida desde el CD-ROM, como si la tele se hubiera metido en mi PC. Esa mezcla de gestión total más poder ver y jugar los partidos en 3D nos voló la cabeza a los españoles. Y sí, aquí nació nuestra primera generación de managers de sofá. Comprar y leer este libro de aquí me ha hecho muy feliz. Al final lo abrimos y os enseño páginas muy top. La saga nace en Dynamic Multimedia con los hermanos Ruiz y se convierte en el fenómeno español de gestión futbolera de los años 90. Un equipo de calidad enorme, con Gaby Ruiz a la cabeza, alimentaba una base de datos brutal de ligas y jugadores y Michael Robinson ponía rostro y carisma. También hubo versiones internacionales, PC Premier en Inglaterra, PC Calcio en Italia o Apertura 98 en Argentina. A día de hoy sigue habiendo comunidades que lo preservan, lo parchean y lo mantienen vivo. Finales del 97. PC Fútbol 6.0 fue un gran salto en la saga. Motor 3D, goles reales en vídeo, interfaz renovada y un modo manager que te dejaba tocar todo. Cantera, contratos, tiendas del club, publicidad y decidir si jugabas en 3D o usabas el modo resultado. Fue para muchos la mejor entrega antes de que el equipo clásico empezara a dispersarse. Y ahora que hemos acabado el contexto, empezamos con los secretos y trucos del juego. Pero os aviso, si lo vais a hacer en casa, hacedlo con extremo cuidado. Muy bien, pues una vez contextualizado la serie de PC Fútbol y el PC Fútbol 6.0, vamos dentro del juego, que yo creo que es un poco lo que queremos todos. Yo al menos tengo muchas ganas de volver a reencontrarme con este clásico. Vale, lo que estáis viendo ahora es el contenido del CD-ROM, del PC Fútbol 6.0. Entonces vamos a buscar el punto .exe y le damos. Y nos encontramos con esta música mitiquísima del PC Fútbol junto con su menú principal. Vale, yo ya he preparado como 2 partidas dentro de la Liga Manager donde os voy a enseñar los secretos que vamos a ver. Vamos a empezar con 2 secretos que digamos están dentro de la funcionalidad de los menús, ¿vale? De la Liga Manager. No, y Liga Pro Manager. Cargar Liga. Nos vamos a la primera. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es jugar este partido en modo resultado y luego, como previa a la jornada 4, nos va a salir una pantalla, ¿vale? Que es lo que vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner modo resultado porque no queremos ver el partido en 3D. Quitamos el previo, que es un poco coñazo. Y también vamos a quitar transiciones, que alguna vez da problemas. Ya están quitadas además, vale, perfecto, ok. Vemos la alineación. Para este vídeo he elegido el Barcelona, ¿vale? Pero bueno, es lo de menos, porque no nos vamos a fijar en nuestros jugadores. Vale. Vamos a jugar este partido, que ganamos 2-0, fácil, goles de Anderson y Luis Enrique, grande Luis Enrique, mejor jugador del partido Rivaldo. Y nos encontramos con esta mítica también animación, que es el sorteo de Copa Europa y acaba de salir. Estamos en el grupo A con el Galatasaray, PSV y MTK, que no sé qué equipo es, parece que es húngaro, ¿no? Por la bandera.
si no me equivoco. Ah, y esta es una de las pantallas míticas que nos llenaban de emoción en la época, en la que, joder, se soltaban los equipos de la liguilla de la Copa de Europa. Que todavía no era ni Champions League. Vale, pues os quería enseñar esto, porque esto nos sirve como introducción para el truco. Le damos a seguir y ya aparecemos aquí. Habéis oído el mensaje, ¿no? Es el dinero que la UEFA nos da simplemente por participar en la Copa de Europa, por cada partido. Entonces vamos a leer lo que acabamos de oír, lo vamos a leer. Tu club acaba de ingresar 200 millones de la UEFA por tu participación en esta competición. Es decir, ahora mismo hemos ingresado 200 millones de... ¿Qué es esto? De pesetas, ¿no? 200 millones de pesetas. Vale. Pues el truco está en lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es ver la caja. No vamos del todo mal de dinero. Tenemos... Coño, ¿qué es esto? 12.461 millones de pesetas, ¿vale? Y eso, podemos ver aquí arriba a la izquierda, os lo señalo, que nos acaban de ingresar 200 millones. Pues este truco trata del siguiente. Vemos que ya hemos cobrado este dinero, ¿vale? Estos 200 millones. Y tenemos 12.481 millones. Quedaros con el número, 12.481 millones. Si salimos de aquí... Tenemos que grabar la partida, ¿vale? Grabamos. Salimos. Y volvemos a cargar la partida. Lo que va a pasar es que nos acaban de volver a dar los 200 millones por participar en la Copa de Europa. Fijaros, ya no pone 200 millones, sino que pone 400. Vamos a hacerlo una vez más para asegurarnos que realmente aquí está pasando algo raro, ¿vale? Vamos a volver. Salir. Volvemos a salir. Liga Manager. Cargar liga. Y en la misma partida. Le damos a caja. Y aquí vuelve a salir 4... Ah, claro, porque no he grabado partida. ¿Será eso? Sí, es por eso. Vale. He fallado yo, pero lo vamos a comprobar. 400 millones. Volver. Grabamos partida. Porque claro, tenemos que hacerle saber al juego que ya teníamos ese dinero, ¿vale? Ahora mismo vamos a dar la caja. Hemos cobrado en esta jornada 400 millones. Y los primeros 200 cuando hemos llegado a esta pantalla por primera vez y cuando hemos vuelto a cargar la partida. Hemos grabado y hemos vuelto a cargar la partida. Entonces le damos a volver. Salimos. Ahora que hemos grabado habiendo cobrado 400 millones. Cargamos. Le damos a caja. Y efectivamente, ahora sí, lo he hecho yo la primera vez mal. Hemos ya cobrado 600 millones de participación. Y este truco, como intuís, se puede hacer infinitamente. Y eso nos sirve pues para si queremos hacer algún fichaje para el cual no tenemos dinero o estamos mal económicamente, pues es un truco fácil para conseguir dinero. Teóricamente, pues infinito de dinero. La verdad es que mola bastante porque es fácil de hacer. Se ve que es un bug clásico de programación de toda la vida. Pero bueno, realmente es un bug chulo, digamos. Bueno, y ahora después de ver este truco económico, ¿vale? Vamos a irnos a una parte que digamos que es el núcleo de los PC Futur, que es la base de datos, esa enorme base de datos que contiene. Y vamos a fijarnos en algunos jugadores que podemos fichar, ¿vale? Pero que, como podéis pensar, intuir, como lo vamos a ver en esta sección de secretos, van a ser jugadores un poco especiales, ¿vale? Vamos a verlos. Vamos a verlos en esta partida. Me pongo los cascos que quiero escuchar la música. Vale, le damos a fichar. Hay varias opciones, los jugadores transferibles son los que veis aquí.
Tenemos cartera, que es donde nosotros podemos ir viendo todos los jugadores del juego y bueno, y analizarlos. Tenemos el secretario técnico. Estas ofertas. Bueno, vamos a dar la cartera porque quiero navegar yo a mi voluntad. Vale, el primer jugador que vamos a ver que es un poco especial está en Inglaterra, ¿vale? Inglaterra, en el Bolton. Vale, y su nombre es Taylor. Como veis, el dorsal es normal, el nombre es normal, la media es normal, hasta aquí todo normal. Pero si nos metemos dentro y clicamos, vemos que Scott Taylor es jugador profesional del Bolton con solo 1 año. Vaya misterio nos hemos encontrado. Y esto es bastante importante en el PC Fútbol, porque en este PC Fútbol es el primer PC Fútbol, el 6.0, en el que hay Legends, que son jugadores que, bueno, los jugadores van creciendo, van sumando años y en un determinado momento se retiran, ¿vale? Pero para no dejar la base de datos vacía y poder seguir la partida infinitamente, cogiendo como base ese jugador, se crean otros jugadores a los que se les da un nombre y un apellido, ¿vale? Entonces, la cuestión es que como en este PC Fútbol se retiran los jugadores y también temporada tras temporada pueden ir mejorando o empeorando dependiendo de la edad y de las estadísticas que tienen en la temporada, el tema de la edad es importante. O sea, fichar jugadores jóvenes que además son buenos y tienen esa oportunidad de seguir mejorando, siempre se van a convertir en buenos fichajes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Scott Taylor, de 1 año y de media 67, es un muy buen fichaje a futuro. A ver, si nos elegimos el Barcelona, el Madrid o un equipo de primera división, pues igual no encaja mucho, pero si estamos en la Liga Pro Manager o si jugamos con nuestro equipo favorito que igual está en segunda división o en segunda división B, coño, es un fichajazo de la hostia, ¿no? Y además te va a durar en el equipo 30 años, lo cual es la hostia. Otro bug que es así bonito, que yo recuerdo además, esto no lo he comprobado, pero estoy muy seguro que es un bug que pasó también en PC Fútbol posteriores. Y de hecho con muchos más jugadores. Pues aquí os voy a enseñar este y otro jugador con un bug similar, ¿vale? Pero yo me acuerdo que había uno en el Brujas en uno de los PC Fútbol. Vale. Entonces, os voy a enseñar el siguiente, ¿vale? Este está en el Bolton de Inglaterra y el siguiente está en Holanda, en el Feyenoord. Y su nombre es Bosch. Un nombre bonito, yo creo. Al igual que antes, dorsal normal, nombre normal, media normal, es delantero. Y si le damos, este muchachito, este chaval, tiene 11 años. Y nada, pues igual que antes. Pues a ver, es 10 años más viejo que el anterior jugador que hemos visto. Pero aún así, yo creo que un fichaje de 61 de media, pues de 11 años, puede estar guay. Además es delantero. Que si estamos en un buen equipo que va a meter muchos goles y este los mete, luego va a seguir mejorando de media, lo cual es muy interesante para nuestro equipo. Y nada, también he querido navegar mucho por los diferentes menús que tiene el PC Fútbol 6.0, porque aunque sea un vídeo de secretos, entiendo que os va a dar mucha nostalgia si ya habíais jugado el juego, pues poder revivir pues esta belleza de juego. Vale, y con esto visto, lo que vamos a hacer ahora es salirnos del juego. Y ya con este secreto vamos a acabar. Adiós, PC Fútbol. Vale, y ya lo último que vamos a ver es un archivo secreto, ¿vale? Aquí ya estamos fuera del juego. Estamos viendo la carpeta lo que sería el contenido del CD-ROM del PC Fútbol 6.0. Y lo que sucede es que hay un archivo secreto que
es un vídeo, ya os adelanto que es un vídeo, pero es un vídeo que no es accesible ni visible dentro del juego, sino que simplemente la única manera de verlo es explorar el contenido del CD-ROM y pulsar sobre el archivo, ¿vale? Yo imagino, bueno, imagino no, o sea, casi seguro, estoy, vamos, esto tiene que ser así, que los creadores del juego lo dejaron aquí a modo de easter egg, en plan, dentro del juego no os lo voy a enseñar, pero a aquellos exploradores que lo encuentren, pues lo tenéis aquí como premio. Y nada, y eso vamos a hacer, vamos a verlo. Vamos a obtener el premio que merecemos. Entonces, me pongo esto y vamos a verlo. Es un vídeo que ya vais a ver, os va a llenar de nostalgia. Tanto a los que habéis jugado al juego con asiduidad en el pasado como a los que no. Es un vídeo que, o sea, vamos, pues, todo lo que emana de él es pasado y es tierno y es cercanía. Robin.mpg. Bienvenido a mis archivos de PC Fútbol. Ante ti, un estudio detallado de los 20 equipos de Primera División. Sus jugadores más importantes, su sistema de juego y sus posibilidades de cara al final de la temporada. Unos archivos fundamentales para entender y apreciar la mejor liga del mundo. Esta es mi visión personal sobre nuestra liga y ahora lo comparto contigo en exclusiva. Adelante y disfrútalo. Qué guapo, ¿eh? Yo tengo que decir, porque hay gente que sí lo hay, que tiene a ese hombre, a Michael Robinson, como muy dentro de él. No porque lamentablemente falleciera, que también, sino porque, coño, es la imagen que nos ha acompañado en nuestra niñez, adolescencia o incluso ya de adultos, ¿vale? Entonces yo esto lo entiendo. Yo no tengo como ese sentimiento tan profundo, pero coño, es que se ve que el tío era un tío de puta madre. O sea, a mí siempre me ha caído muy bien. Y contrastando con lo que hay hoy en la sociedad en general, o sea, estas personas de antes que simplemente transmitían buenas vibras por su personalidad, pues yo las aprecio mucho y creo que todas deberíamos, sobre todo viendo cómo está el mundo hoy en día, apreciarlas mucho. Bueno, y ya como os prometí, y para ir bajando revoluciones, os voy a enseñar un poquito el libro que os he dicho antes. ¿Vale? Os vuelvo a enseñar la portada, donde vienen recogidas todas las portadas, no todas, muchas de las portadas de la saga PC Fútbol. Yo la verdad es que recuerdo la gran mayoría, o sea, la verdad es que la recuerdo perfectamente. Aquellas que no recuerdo tanto, porque no las jugué yo, fueron las de la selección española y también las versiones internacionales, que yo la verdad es que yo siempre he jugado a las versiones base, 5.0, 6.0 y demás. Y de esas 7.0, 2000, 2001, y de esas recuerdo absolutamente todas. Y la verdad es que los diseños que hacían solían estar bastante chulos, ¿eh? Vale, el libro está publicado por Game Press y está escrito por Albert Dragoni y Minguel, ¿vale? Que la verdad es que yo no le conozco. Vale, pues os voy a enseñar dos cosillas, ¿vale? Aparte de la portada que ya hemos visto. Quiero enseñar esta foto de aquí que me parece muy chula. A ver si consigo que se vea bien. Ah, se ve bastante mejor de lo que pensaba. Bueno, pero estoy yo... Ahí está. Vale. Pues nada, ahí está el equipo que trabajó en las primeras ediciones de la saga con Michael Robinson. Pues eso, pues es una foto del 90 y pico, con las ropas que se llevaban entonces, y está Michael Robinson con un balón de fútbol bajo su mano. Y la verdad es que es bastante chula. Aquí no se ve muy bien, ya lo siento, ¿vale? Pero el libro recoge muchas de estas fotos de la gente que trabajaron en los juegos. Hostia, a mí no se me ve. Bueno, me da igual. Y bueno, y es una de las cosas por las que el libro se hace muy tierno de leer, la verdad. Os voy a enseñar dos cositas más. Al final del libro hay dos entrevistas, ¿vale? Y son bastante chulas. La primera, a ver cómo hago esto. La primera, que he muteado el micro sin querer. La primera es a Carlos Abril, que fue el productor de la saga hasta el PC Fútbol 7.0, porque en las posteriores
hubo una serie de personas, de responsables importantes que se fueron, ¿vale? Y de hecho empezó a ser la caída de el colapso de PC Fútbol. PC Fútbol 6, el juego que acabamos de ver hoy, ese fue el juego de la saga más vendido de su historia, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea. Historia del videojuego español. 350.000 unidades vendidas, si no me equivoco. Lo he dicho de memoria. Nada, pues aquí hay una entrevista a Carlos Abril, que aquí se le ve posando para la foto. Y bueno, y es bastante extensa, la verdad. Es una entrevista muy bonita de leer, pues porque al final de lo que cuenta pues son recuerdos de cómo empezó la saga, recuerdos de cómo acabó, de cómo se fue él, anécdotas bonitas de que experimentó pues trabajando en Dynamic Multimedia, etcétera. Y un poquito más adelante está la entrevista también a Pablo Ruiz, ¿vale? Que de los hermanos Ruiz seguramente pues fue el más importante, que era el que hacía de director. ¿Vale? Pues ahí está posando también el simpático de él. Y nada, también una entrevista pues bastante extensa, muy bonita de ver porque cuenta muchas cosas personales de cómo vivió pues todos esos años trabajando ahí y demás. Nada, básicamente es esto lo que os quería contar. Es un libro que merece mucho la pena, ¿vale? Historia del videojuego español. Y con esto ya acabamos. Espero que el vídeo os haya gustado. Para todos aquellos que estáis pensando, pues yo habría metido este bug, yo habría metido esta curiosidad o secreto de la que nos he hablado. Lo que os tengo que decir es que lo he hecho CRD. ¿Por qué? Porque así os dejo la oportunidad de que escribáis en los comentarios todas aquellas cosas que creáis que debería haber metido y no he metido, ¿vale? Y así entre todos pues vamos aprendiendo más sobre esta saga que es posiblemente nuestra favorita. Y nada, ha sido un placer hacer este vídeo para vosotros. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao.